Puta, en verdad tengo hartas cosas que contar de Holanda, pero creo que los reservo como para aprendizajes personales. Pero en general, Renji fue una persona muy... Ah, y me sacó a pasear. Ah, eso no les conté, pues. Renji me sacó a pasear porque le caí muy bien, pues, porque congeniamos harto y conversamos y me sacó a pasear. Me dijo, oye, ¿queréis dar una vuelta en auto? Yo le dije, ya, pues vamos a dar una vuelta en auto. Y yo le dije que quería ir a ver la represa, porque yo estuve como leyendo un poco del plan Delta. Holanda es un país, o Países Bajos son número uno, país número uno en manejar el nivel del mar. Así se dicen ellos, como que son el país número uno en saber cómo manejar los niveles del mar. Entonces yo quería ir a ver una de las represas grandes que existen del Plan Delta. El Plan Delta es el plan para cerrar o para controlar el nivel del mar en caso de una inundación. Entonces esas represas están por todo el país. De hecho, ahí aprendí que Ámsterdam se llama Ámsterdam porque es la represa de Ámsterdam. Y Rotterdam porque es la represa de Rotter. Y por eso se llama Rotterdam. Porque es la represa de Rotter. ¿Cachai? Yo creo que palpico. Yo, hola, wey. Entonces, claro, la fuimos a ver y en verdad es impresionante. Impresionante. Y ahí le explicaba como algunas cosas a Renji y le contaba. No se interesaba por nada que le contara yo. Nada. Nada. De hecho, me dejaba contar. Era una persona buena para conversar porque en el fondo como que me dejaba hablar. Después hablar a él y como... Bien. Y cuando íbamos de vuelta a la casa le dije que pasáramos a tomar una cervecita. Y él me llevó a un bar típico holandés al que yo no podía haber entrado si no fuera con él porque te atienden en neerlandés. Y si vos no sabéis el neerlandés, te atienden como el pico. Tal cual. Porque no, él me presentó, ¿cachai? Como que era como un bar del pueblo. Porque yo me quedé en un pueblo que se llama Spiegkenis. Todavía no sé decirme la... Spiegkenis. Spiegkenis. Una cosa que queda como al sur de Rotterdam. Y fuimos a tomar una cervecita y ahí hablamos un poco más, po. Resulta que ahí me contó la historia de su familia y en general me contaba de China. Lo que me contaba de China era lo que más me impactaba. Como que él... Una de las cosas que corroboré hablando con él fue el dilema que existe en esta cuestión de la libertad. Me decía, China es un país muy seguro, me decía. China es un país muy seguro. Porque tú salís y hay 4 cámaras apuntándote. Tú salís y el gobierno tiene acceso a tu cámara, a tu teléfono, a tu almacenamiento, a los artefactos inteligentes de tu casa, a las cámaras de la calle, a tu trabajo, a todos lados. En todos lados. Y es un país muy seguro, porque no pasa nada. Entonces, por ejemplo, me contaba como el tema de la pandemia. Que cuando ocurrió la pandemia, si a ti te llamaba el gobierno y te decía, oye, tenéis COVID, tenéis contacto estrecho, bueno, tenéis que correr a tu casa. Correr a tu casa. Porque si no te pillaban ahí, ya sabían dónde estaba, porque está ahí con reconocimiento facial en todos lados. Entonces, es una sociedad en la que me lo resumió de la siguiente manera. ¿Podemos confiar en las personas? No. Listo. Y se acabó. Y sobre eso se estructura la sociedad. Y un país con 1.4 billones de habitantes. ¿Cuántos habitantes me dijo? Porque yo sabía que China tenía 800 millones, pero me dijo 1.400 millones. 1.400 millones. Yo le escuché 1.400. Y yo tenía entendido que China tenía 800 millones. Y claro, era como 1984 totales. Y me decía, pues claro, o sea, esa es la consecuencia de tener un país muy seguro. Que funcionaba para los ricos, ¿cachai? Ni siquiera para los ricos, sino que tu nivel de vida era como un juego, era directamente proporcional como a la plata que teníais. Y ahí le pregunté, oye, ¿y por qué te viniste a Holanda, po, weón? ¿Por qué te viniste a Holanda? Y me dijo que quería probar la libertad. Eso me dijo, esa fue su respuesta. Me dijo, porque no me dijo, pero ojo que no me dijo libertad como liberty. To have more liberty, ¿cachai? Porque nosotros lo entendemos libertad en el sentido de libertades, ¿cachai? Como de tener
libertades. Como de libertades en el sentido como de libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de expresión. Pero él dice freedom, que es distinto, porque supone la existencia de alguien sobre ti que ejerce dominación. Porque no es liberty en el sentido de tú como persona tener la libertad de, sino libertad por no subordinación. Por eso es freedom. Libre de dom, que es dominación. Freedom, que no es lo mismo que liberty. ¿Cachai? Entonces él me dijo freedom. Y ahí me llamó mucho la atención que me dijera exactamente como freedom. Y claro, pues él había venido porque quería más libertad. Estaba chato de China y quería probar la libertad. Estudió informática en la Universidad de Rotterdam. A lo mejor era un espía. ¿Y si era un espía? ¿Y si Renji finalmente era un espía? Destruyendo el sistema de dentro. ¿Quién sabe? Es programador. De hecho, oye, igual me psicosé caleta. De hecho, punto aparte, había wifi en la casa. No lo ocupé. Había wifi en la casa. No lo ocupé. No lo ocupé. Ocupé mis datos móviles toda la estadía. No ocupé datos móviles. No ocupé la wifi. Sorry. Muy simpático será Renji y todo, pero yo no confío. Yo no confío en un informático. En su propia casa yo no confío. Lo siento. Menos si no habla mi idioma. Sorry por los informáticos, pero ustedes saben. Profesor para leer 1984 recomienda leer primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, qué difome. Uy, qué difome. Denle un timeout de 60 segundos, por favor, a esa persona. Por favor, denle un timeout de 60 segundos a esa persona, por favor. No sé, se fome. Nada, pues, entonces Renji se fue a vivir a Holanda. Estudió primero en la universidad, después sacó visa de trabajo, se puso a trabajar y empezó a acumular para una casa. Po. La casa en la que vive Renji costaba casi 300.000 euros. 300.000 euros por una casa que en Chile sale como... Yo diría que como entre 80 y 120 palos como dependiendo del lugar. 300.000 euros. Lo que son equivalentes un poco más de 300 millones de pesos. Pero ojo, que esas no eran las casas más caras. Porque en general el mercado inmobiliario de allá es súper reducido porque no se hacen casas todo el rato. Y es difícil encontrar casas. Entonces, y en general, por ejemplo, los edificios departamentos son más cotizados que las casas a veces. Porque como no tiembla ya, en general tener una buena vista en altura es como un lujo en Holanda, porque en general todas las casas tienen 3 pisos, pero son bajitas. Entonces, un departamento valía $500.000. 500 millones de pesos por un departamento que ni siquiera quedaba en Rotterdam, quedaba en un pueblo cercano a Rotterdam. Pero unas weas muy bonitas. Onda, lleno de verde, un canal ahí con patito, una cancha de fútbol ahí pro, paseos, no pasan autos cerca, no hay autos cerca, había un estacionamiento, pero todo libre de autos y la gente en bicicleta para todos lados. En general todo queda cerca si tenéis plata, porque por ejemplo el ticket para ir desde el metro, para ir desde donde yo estaba, que eran 20 minutos en metro, hasta Rotterdam, 4 lucas ida, 4 lucas vuelta. El metro salía 4 lucas. El tren, el trayecto más barato salía 7 lucas. Y el más caro salía 25. Y de repente el tren era la única alternativa que teníais. No teníais metro. Bueno, era un nivel de vida estúpido. Era una cantidad de plata que tú no podís pagar. Ahí entendís por qué el sueldo mínimo es tan alto. Si te quedáis afuera de la casa y tenéis que llamar a un cerrajero, que es una cosa bastante común, 100 lucas base. Y si es un domingo, 200 por hueón, porque nadie está trabajando a esa hora y hay una emergencia. Pero habían técnicas, por ejemplo, si tu casa tenía ahorro energético, por ejemplo, instalabas paneles solares en el techo, la energía generada por la casa te la restaban de la cuenta de luz y no pagabas impuestos sobre los servicios básicos. Hay impuestos a los servicios básicos.
Para que se hagan una idea, Holanda es el país de las libertades. Es el país de las libertades. Es un país que privilegia la libertad por sobre todo. Y ahí está el tema de las mascarillas. Ellos empezaron con el tema de las mascarillas. Renji la pasó muy mal porque como claramente es asiático, decían que era de China y por tanto él tenía el virus. Entonces cuando lo veían en la calle, saltaban. Saltaban, pues, weón. Saltaban así como me decía, weón. Muchas veces me pasó de que se iba acercando un holandés y me veía y se saltaba, pues, weón. Y claro, entonces lo que pasó con la weá y decía, ya, los holandeses son así. ¿Vacunas? Ok. Entonces si estoy vacunado no tengo que usar mascarilla. No. Entonces por ejemplo decían, ya, ok. Entonces si yo uso mascarilla en el transporte público, el virus, y yo me bajo, ¿el virus desaparece? No. Ah, entonces lo que ellos decían como, oye, que las mascarillas han hecho, veían los otros países, por ejemplo Alemania, y decían como, ya, los alemanes tienen política restrictiva, mascarilla, vacunación. Los alemanes dentro de todo son el país que respeta ese tipo de reglas. Y los contagios seguían y el virus seguía existiendo. Y es como, ok, entonces ¿el virus me mata? No, ya, pico, no mascarilla. Y nunca más mascarilla. Y hay gente que ha tenido COVID 10 veces y les importa un pico. Porque les da como un resfriado chico y eso no los mata, entonces me importa un forro. Y si alguien se muere por la weá, es como, ok, pero es su weá. Es como, no tienen ninguna consideración con que ellos van a darle COVID a alguien. Onda, le pasó muchas veces a Renji que estaba en el trabajo, decía, le hicieron el PCR y le decían, oye, tenéis COVID positivo. Y decían, ah, ya, entonces me tengo que ir a la casa. No, pero ¿tenéis tos? No, entonces te quedáis. ¿Tenéis COVID? Sí. ¿Tenéis síntomas? No, entonces ven a trabajar. Y weón, estamos hablando de que Holanda no tiene un gran sistema de salud. O sea, yo le contaba y le decía, oye, pero entonces eso debe ser porque si hay gente que se agrava, tiene dónde atenderse. Y me decía, no, acá no se va al médico. Acá no se va al médico. Me dice, de hecho, es como una talla común y recurrente, que es que hoy me siento mal, voy a ir al médico para que me dé ibuprofeno y paracetamol. Literal es como, tú vas al doctor, porque en el fondo tú tienes un seguro de salud. En Holanda tú pagas un seguro de salud. Y el seguro de salud te habilita para atenderte. Entonces cuando tú vas por tu seguro de salud, lo único que hace el médico es darte ibuprofeno y paracetamol. Nada más. Nada más. No hay otra realidad. No hay otra realidad. Finalmente somos Holanda. No, muy diferente acá. Pero allá tenéis que pagar el seguro médico. Y en general el manejo del COVID, se acabaron las mascarillas, po. Se acabaron las mascarillas y les vale verga el COVID. Les vale verga contraer el COVID. Les vale verga contagiar el COVID. Porque según ellos, no es que no exista, es que no mata. Y como ya se vacunaron, pico, no pasa nada. Y el que no se vacuna es weón. Y el que no se vacuna es weón. Entonces si tú andas con mascarilla, te miran raro. Porque solamente la gente que está muy grave ocupa mascarilla. Entonces claro, yo me ponía la mascarilla de repente para entrar al supermercado. Porque uno es latino, pues weón. Si a mí no me van a atender con seguro de salud. Y me miraban caleta por usar mascarilla dentro del super. Caleta, súper incómodo. Y de hecho diría que como que me evitaban un poco. Porque si tú usas mascarilla, da a entender de que tenéis, culturalmente allá da a entender que tenéis síntomas y que estáis brígidos. Tienen 2 vacunas y yo le dije que tenía 4. Y me dijo, ¿4? Así como que se sorprendió y le dije, sí, lo que pasa es que empezamos la vacunación muy antes. Y me dijo, ay, ¿qué vacunas tenéis? Le dije, tengo una Pfizer, una Moderna y 2 Sinovac. Y me dijo... Me contó una weá de la Sinovac, ¿cachai? No, tenía como varias weas. Fue un intercambio cultural, uno de los intercambios culturales más raros que tuve, weón. Tuve uno de los la experiencia de compartir con Renji fue uno de los intercambios culturales más culturales que he tenido. Sí, porque él sabe de China, sabe de China. Entonces, hablaba ahí sus cosas. No, hablaba de los tipos de vacuna, como que me explicó como qué hacían las vacunas en tu cuerpo. Y eso era como... Yo le decía que le había pasado muy mal con la Moderna y con las Pfizer. Me dijo, sí, pues eso significa... Él decía que eso significaba que
Ese programador que va a saber ese weón de vacuna al final, pero decía que claro, era tu sistema combatiendo el virus, no sé qué weón. Pero ahí es cuático ver como otros países tienen otras posturas, po. En el avión no te exigían mascarilla, en el aeropuerto, en ningún lado. Y yo digo que eso está mal. Eso claramente está mal, ¿cachai? La gente muere de COVID, sobre todo en países como los nuestros. En general, fue una experiencia culturalmente extraña. Bueno, no, Renji tuve una buena estadía a pesar de no haber ocupado la Wi-Fi, tuve una buena estadía donde Renji, la verdad. Tuve una buena estadía donde Renji. ¡Ah! Le mostré al Dylan. Sí, pues le mostré al Dylan. Le dije, claro, lo que hacía y me dijo, a ver, muéstrame a alguien famoso de Chile. Y yo le dije, ya te voy a mostrar a mi amigo. Y le mostré al Dylan. Y el coreano, el norcoreano me decía, no, no entendía nada. 80,000 likes. How? It's a guy with a bag in his head. 80,000 likes. Como que Benji estaba pero impactadísimo. No entendía nada, güey. No entendía nada. No, yo ahí fui a romperlo igual. Y nada, porque le contaba como cositas. Pero ese fue Renji, un simpático. Un personaje, la verdad. Yo creo que Renji rechaza, güey. Yo creo que Renji rechaza. La verdad yo creo. Pero fue una persona muy de buen corazón. Un gran anfitrión y que también tuvimos muy buenas conversaciones. Es una persona que culturalmente ya está mezclado con los holandeses, po. De hecho, tuvo que estar 5 años en Holanda para recién tener la residencia y 3 años más para tener la nacionalidad. Y tuvo que dar pruebas de historia, tuvo que dar exámenes. No, sí, es bien, muy, muy, muy difícil entrar a la sociedad holandesa. Muy difícil. Y Renji igual la hizo de pana. Como la hizo muy de pana dentro de como el relato que él me contaba. La hizo muy de pana. Muy, muy de pana. No, sí, y recién después de 8 años se pudo comprar una casa. Tenía notado por ahí como las distintas personas que conocí. Conocí a un loco terrible grunge así en un bar en Rotterdam. Me quedé en un hostal en donde unos alemanes empezaron a destrozar el hostal abajo mientras yo dormía y escuchaba como... Me desperté porque escuché gritos en alemán y personas rompiendo cosas abajo. Fue horrible. Y los problemas que tuve para el avión. Mis viajes en bus. Mi visita a la Catedral de los Reyes Magos, la Catedral de Koblenz. Cuando me perdí igual. Cuando salí ahí en un paseo introspectivo y los dioses... Yo decía, ¿qué dioses habitan en esta tierra? Y la vez que estaba en un bosque y tuve una experiencia como de fauna. No sé, hay muchas cosas que me pasaron, la verdad, pero no podría poder resumírselas todas en un stream. No, creo que me voy a ir acordando a medida que pasan los días, a pesar que pasa el tiempo, pero claro, como un pudú holandés, me imagino, una cosa así. No sé, me salió, me acordé de todas las leyendas de los bosques de allá, no sé. Del holandés errante. Me culionaron, no. Del holandés errante, po. Imagínate, yo me acordé del holandés errante. Pero sí, fue aterrador a ratos. Pero fue muy bacán. Creo que volví mucho más seguro y mucho más tranquilo. Creo que es bacán viajar solo porque una de las cosas que uno nunca hace en general es hablar contigo mismo, po. Como estamos acostumbrados a que todas nuestras interacciones sean con otras personas, pero hay unos momentos de intimidad propia en donde tenía estos pensamientos o conversaciones contigo, ¿cachai? Como verbalizar tus problemas. Verbalizar tus problemas y como pensarte a ti y tu futuro y tu familia, como estar lejos de todo, po. Y eso es algo que es enriquecedor, como darte tiempo para estar contigo mismo. Y fue
Fue bacán, medité harto, medité, pensé mucho y la verdad es que llegué muy claro en muchas cosas. Tengo muchas conclusiones, 4 conclusiones exactamente. Y no, encuentro que es bacán eso, encuentro que eso es necesario, como darte esos momentos para poder estar contigo mismo y reflexionar cómo estás haciendo las cosas, cómo viene el futuro, qué querís para tu vida, eh, y perderle el miedo a muchas cosas. Soy una persona profundamente miedosa, soy muy miedoso. Y el miedo ha paralizado mis acciones en muchas ocasiones. Entonces también es como entender de dónde viene ese miedo, de dónde viene la ansiedad, de dónde vienen todas esas cosas. Así que sí. Bueno, y Ámsterdam, Ámsterdam es una locura. Si Dios en algún momento llegara a la Tierra, lo primero que destruiría sería Ámsterdam. Onda, yo pensaba que Los Ángeles era la ciudad del pecado, pero el pecado de la buena onda igual a Ámsterdam. Pero Ámsterdam es una locura. Es una locura. No, de verdad, es loco. Pero loco, crazy. O sea, de verdad, tú si vives un año en Ámsterdam, así como, no estudiando, porque hay gente que va a estudiar igual, como que es repiola. Pero si tú vives un año en Ámsterdam, así como de turista, no, te morís. Perdí la percepción de la realidad. Pero es precioso Ámsterdam, es precioso, precioso. Es antiguo, está lleno de cultura, está lleno de museos, la gente es muy simpática. Está está muy bonito, muy hermoso, todo muy precioso, pero es para vacacionar. Es para vacacionar. Yo diría que, claro, hay mucha gente que vive en Ámsterdam y el ritmo de la ciudad debe ser distinto, pero diría yo que, claro, es una ciudad muy cosmopolita, muy turística, muy capital, capital. Nunca había estado en una ciudad tan capital, capital como Ámsterdam. Y es precioso, de verdad. Pasear por los canales, perderte en las calles, encontrar lugares muy curiosos, fumar algo por ahí, ¿por qué no? Si es legal allá. Pero el tema de la marihuana creo que se los voy a contar en otro momento porque se nos acaba el tiempo del stream. Y quiero englobarlo dentro de algo un poquito más elaborado.